Rótulos son planos, las articulaciones. Ya sabemos las densidades óseas, osteoporosis, ¿no? Los signos, ¿no? ¿No, doctora? ¿Quién hizo osteoporosis? ¿Cuáles eran? Las trabéculas se volvían verticales, laterales horizontales y convexidad de las vértebras en el cuerpo de la columna y también en el acuñamiento, pero sin, o sea, no perdían el borde, se mantenía el borde. Claro, cuando va apareciendo los casos más severos, ya las trabéculas también van a ir desapareciendo poco a poco, ¿no? Entonces acá claramente ustedes pueden ver una imagen de hueso normal de una pelvis y acá como hay una marcada osteoporosis, ¿no es cierto? ¿Y cuánto es el rango para decir que hay osteoporosis? Según la desviación estándar. Menos de 2,5. Eso es en el test score, ¿verdad? En el test score. ¿Ya? Entonces, ya sabemos que hay disminución del espesor de la cortical. Radiológicamente osteoporosis solo lo vamos a distinguir por el test score. En densitometría. En densitometría. Radiológicamente nosotros decimos desmineralización ósea, nada más. ¿No? ¿Existe un nombre para las imágenes que se ven como en todo el hueso? O sea, de por sí vemos que hay una menor densidad, pero se ven como líneas, sí. Son las trabéculas. Son las trabéculas. ¿Ya? Cuando ya el daño es severo, se pierden hasta las trabéculas. Todo se ve radiolúcido. Doctora, el signo de luz. Eso es en osteomalacia. Pero, ¿cómo lo puedo pasar? Es una pseudofractura. Ahorita vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esto simplemente es para decir, esto puede ser una osteomalacia, ¿no es cierto? Porque ¿qué es osteomalacia? ¿No? Entonces, esto claramente puede ser una osteomalacia. Este ejemplo es simplemente para que ustedes vean la densidad ósea cuando estamos hablando de una desmineralización o una osteoporosis, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? A ver, doctora, escribe. Esta radiografía de manos comparativas. Comparar entre las dos manos. Es una radiografía de manos comparativas, descríbela. ¿Qué es lo que tú ves? La mano, la que está en la mano izquierda, bueno, la mano derecha del paciente, creo que hay como erosión. A ver, en la doctorita, ¿qué pasa aquí? Explica. Creo que hay en el carpo hay una pérdida de los espacios particulares entre los huesos. Acá creo que hay un poco de erosión, como en la arteritis, como si estuviera comenzando. No creo que sea osteoporosis porque no veo tanta desmineralización del hueso como para decir que es osteoporosis. Y acá también hay erosión, como en la arteritis. ¿Quién más quiere opinar? Ella dice que no hay osteoporosis. ¿Ustedes qué opinan? ¿Tú qué opinas? ¿Hay osteoporosis o no hay osteoporosis? No estaría muy seguro. Como dijo, no, o sea, no se ve tan marcada la... ¿Cuáles son los signos de osteoporosis? Otra vez. Pérdida de densidad. Pérdida de la densidad. Podemos Podemos ver las trabéculas. ¿Qué más? disminución de la cortical. Pero Más la delgada, cortical está... y si está muy avanzada, Hay osteopenia en banca. ¿Pero hay o no hay? ¿Hay desmineralización ósea o no hay? Sí hay desmineralización Sí, ósea, pero ¿no? ¿cómo puedes decir? Pero es claro. No, ya hemos dicho que osteoporosis lo hablamos con el tema de test score, que eso quedó claro, ¿no es cierto? Hay signos radiológicos, acá aparece como osteoporosis, pero si tú comparas
Esta es una radiografía de mano normal y esta es una radiografía de mano patológica, ¿no es cierto? ¿Qué más tira para qué? ¿Artritis o artrosis? Más tira para una artritis. Entonces, si tú comparas la densidad ósea de estos huesos, ¿es igual? No es igual, ¿no? Entonces hay signos, desaparece la convexidad cortical, o sea, esto de aquí va desapareciendo y se hace como un tubito. Hay aumento de la amplitud del canal medular, ¿lo ven? Es más gordito que esta de acá. La diáfisis central es homogéneamente gris, o sea, aquí miren, ven cosas blancas y cosas más radiolúcidas, porque este hueso es esponjoso, ¿verdad? En cambio acá, nuestra medular se hace más radiolúcida. Hay pérdida, es lo que se dice pérdida de blanqueamiento, ¿no? Esto es lo que algunos comentan como un blanqueamiento de los huesos. Acá se está perdiendo, ¿lo ven o no? Entonces sí podemos decir que hay una osteoporosis o por lo menos una desmineralización ósea y la mandaríamos a hacer su densitometría. Y si yo tengo los signos que la doctora ha mencionado como pérdida del espacio articular y hay algunas zonas de erosión, entonces estoy hablando de una artritis y las artritis se asocian también a desmineralización ósea. ¿Ok? El término osteoporosis solo lo vamos a calificar cuando veamos Sí, la densitometría ósea. Solo podemos hablar Sí, de no podemos decir con esto. Sabemos claramente que hay pacientes en que claramente hay una osteoporosis sin necesidad de saber qué TESCOR por las características, pero decimos desmineralización siempre. ¿Ya? Acá, ¿qué cosa vemos? ¿Qué más? A ver, escribe la placa. Disminución de pérdida de la densidad ósea. Ya, ¿qué más? Me parece que la cortical está Párate y explícanos qué cosas son los hallazgos. la cortical como que está un poco engrosada. Ya, impresión engrosada. En la pelvis veo como que me parece una lesión lítica. ¿Dónde? No, eso está. Ya, bueno, eso. ¿Qué más? ¿Dónde está la enfermedad? Acá, como que huesos penetra por acá. Ya, ¿eso cómo se llamaba? Penetración. Protrusión acetabular, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaríamos pensando en este paciente? ¿Tiene o no tiene desmineralización ósea? Sí. Sí tiene. Y el hecho de que haya una protrusión también nos lo garantiza, porque ese hueso es más débil que el resto. Entonces, se ha metido, ¿no es cierto? ¿Y qué va a desarrollar o qué estaría desarrollando en esta cadera? Hay una vasculación, ¿no? Pero ¿qué podría desarrollar aquí este paciente? Claro, hay una pérdida de contorno. ¿Luxación? ¿Tú crees que esto se va a salir? No, más bien se ha metido, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con esta cadera? Va a haber pérdida de movimiento, se puede calcificar, ya puede haber recompensación, pero esta desarrollará ¿qué? Acortamiento de miembro, y claro, sí es una buena opción. ¿Qué más podría condicionar? Pero ¿qué es lo que va a pasar en esa articulación de la cadera derecha? Ya está desmineralizada. Puede terminar de entrar. Sí, puede terminar de entrar y fracturar. ¿Qué más? Desarrollará ¿qué? Una artrosis. Desarrollará una artrosis porque ya no hay espacio, ya no hay articulación, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre artritis y artrosis de la fisiopatología? En la fisiopatología, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en la articulación cuando hay artritis? Hay inflamación. El panus, ¿no es cierto? El panus. ¿En la artrosis hay panus? No, más bien falta, ¿no? Se desgasta. Entonces, así es, va a haber un desgaste y aquí obviamente hay un desgaste porque el espacio articular prácticamente se está perdiendo, ¿verdad? Entonces esta va a desarrollar una artrosis. Bueno, esta era para que ustedes vean los temas de osteoporosis. Acá, a ver, ¿qué cosa tenemos aquí? A ver, facilito. Es un quiste óseo. No me digas quiste óseo porque puede ser un quiste neurismático.
También puede ser un tumor de células grandes. Es una lesión lítica. Es una lesión lítica. ¿Qué más? Tiene bordes regulares. Bordes regulares. ¿Qué No más? se extiende a partes blandas, no hay reacción perióstica. Corticales son mantenidos. Claro, los corticales son mantenidos. ¿Tienen borde escleroso o no tiene borde escleroso? No tiene borde. No tiene borde escleroso, ¿cierto? ¿Será benigno o será maligno? Benigno. ¿Por qué es benigno? Porque No se extiende en una razón periódica. Sí, puede ser, pero puede ser también algo maligno. Sí, También puede ser algo maligno. Pero más nos tiramos a benigno porque está bien definido y todo. Lo que no iría para benignidad es el borde escleroso. Le falta un borde escleroso, ¿verdad? Cuando hay una pérdida abrupta, así, de lo normal a lo patológico, hay que sospechar en algo que podría ser maligno. Ese corte abrupto, aunque no rompa la cortical, aunque no haya reacción perióstica, debemos también sospecharlo. Si yo veo que el borde es bien escleroso, ahí sí, con todo me voy a benigno. ¿Ok? Ya. Entonces, este es, bueno, algunos autores lo mencionan como una laguna, ¿no? Una laguna, pero sabemos que esto es una lesión lítica, ¿verdad? Es un tumor benigno de crecimiento lento, ¿no? Es un borde definido, todo lo que ha dicho tu colega, ¿ya? Pero nunca se olviden de sospechar el que puede ser algo maligno si es que no tiene los bordes esclerosos, ¿ok? Doctora, Es ¿y una me gustó más del calcáneo? ¿Esto? Sí. Ya, ¿qué es esto? ¿Este es un niño o es un viejo de 50 años? ¿O es un chico de 10 años? ¿Qué es eso entonces que al doctor le llama la atención? Ese es el núcleo de crecimiento del calcáneo. Exacto. Y esto es importante en los chiquitos, en los niños. Suele haber un fraccionamiento, ¿cómo se dice? Esta parte de aquí se fracciona, se hace pedacitos, ¿no? Y eso es una enfermedad que ahorita no tengo el nombre, se me ha ido, pero es una enfermedad del crecimiento del niño, del núcleo de crecimiento del niño. Chiquitos de 8 o 10 años se quejan de dolor de talón, se quejan. Tú lo tocas, ¡pum!, saltan. Entonces le haces una placa y estos núcleos se ha roto. Hay una división, hay un fraccionamiento del núcleo. Es una enfermedad curable, reposo, básicamente, medicina física para aliviar el dolor, y el chiquito se cura, ¿no? Pero es un proceso. Así algo parecido sucede en la espina tibial anterior, osgus later, no sé si la han visto. Bueno, eso es otro, es un fraccionamiento del núcleo de la espina tibial anterior. También es bastante frecuente. Chiquitos se quejan de dolor de rodillas. ¿Aquí qué hay? A ver, tranquilo, yo sé que tú quieres participar, pero... A ver, explícanos, ¿qué ves? Primero es una persona joven, Ya. puede ser un niño, y lo Ok. que se observa es unas múltiples lesiones líticas en la epífisis proximal de la tibia. ¿Epífisis? Perdón, claro, metáfisis. ¿Cuál sería la epífisis? Perdón, está arriba, sí. Vendría a ser como que la metáfisis y épisis. Claro, no, Sí. no es la Sí, misma. una diálisis, sí. ¿Qué más? Se ven múltiples lesiones líticas que al parecer no pasan no se expanden a partes blandas, la cortical se mantiene, si no hay reacción perióstica, la cortical está normal. Estas lesiones tienen bordes esclerosados. Escleroso. Muy bien. Esclerosos. ¿Será algo Sí. más benigno o más maligno? Parece benigno. Algo más benigno. Diagnósticos diferenciales, ya les voy a enseñar cuáles son en un rato más. Pero puede ser un quiste aneurismático, un Condromo. condroma, encondroma, no es tan lítico, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto es un quiste óseo neurismático, por ejemplo, ¿no? Es una lesión que de todas maneras decimos que es benigna, a pesar de que, si ustedes se dan cuenta, está bombando un poquito,
¿no es cierto? No mantiene una anatomía normal, está como abombadita esa parte, ¿no es cierto? ¿Mm? Está distendido. Está distinta, exacta. ¿No tienes como que en ese borde? Hay una ¿Aquí? pequeña Ajá, destrucción. Sí. hay una pequeña Sí, destrucción claro. de la cortical. Sí, puede haber una destrucción de la cortical, pero es por el tamaño de la lesión, ¿ok? Eso lo vamos a explicar en un ratito. Si es una laguna de borde escleroso, es una lesión lítica de borde escleroso, es tumor benigno de crecimiento lento. ¿Y acá qué les parece? A ver, ¿qué te parece? ¿Qué te parece, doctora? Bueno, en general se ve una desmineralización ósea en la falange media. También es una lesión lítica. Se ve bordes irregulares. Parece que hubiera crecido tanto que haya ocasionado una fractura. Ya, y Porque la imagen la- de acá que hay. ¿Qué examen es? Es una tomografía. Es una tomografía. ¿Y qué muestra la tomografía con esas flechas? Se ve una masa de aspecto líquido, ¿Líquido? ¿Por qué líquido? porque densidad, sí. Es el mismo dedo. Si fuese una imagen de densidad líquida, ¿cómo deberíamos ver qué densidad tendría que tener? Por densidad grasa. No, tú estás hablando de líquida. Hablemos de densidades. Hay densidad grasa, densidad líquida, densidad metal, densidad ósea. ¿Y densidad qué? Aire. Aire no es. Definitivamente. ¿Qué es lo que señalan las flechas en esa imagen tomográfica? Se ve una destrucción de la cortical. La fractura, ¿no es cierto? Claramente la tomografía refleja lo mismo que se ve en la rayos X, ¿no? Una lesión lítica que ha condicionado una fractura y se corrobora con el hallazgo tomográfico en reconstrucción sagital y en el corte axial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué características tiene esta imagen acá? O sea, una lesión lítica que ha roto. ¿Cómo están sus márgenes? Son irregulares. Bueno, parcialmente irregular. ¿Qué más? No son escleróticos. No, poquito por acá, ¿no? Poquito de esclerosis. En la parte inferior más que todo, También. pero en la parte de ¿Y hay lesión perióstica? no se extiende a partes blandas y no le hace perióstica. No hay lesión perióstica, ¿no? Entonces es una osteólisis o una lesión lítica que ha condicionado una fractura patológica. Entonces, cuando hablemos de esto, lesión lítica que condiciona fractura patológica. Hasta ahí llegamos, ¿ok? Acá, ¿qué cosa es esto? Este es el diagnóstico más típico, ¿no es cierto? Mieloma. ¿Mieloma qué imágenes nos da? Lesiones líticas en sacabocado, pero si ustedes se dan cuenta son lesiones que están bien definidas, ¿no es cierto? A pesar de no tener un borde escleroso, están bien delimitadas. Ustedes podemos contar cuántas lesiones tienen, ¿verdad? Ya, entonces, la laguna o lesiones líticas, mieloma también de crecimiento lento. Los mielomas no crecen rápido, los mielomas van creciendo poquito a poquito a poquito. ¿Ya? Acá, ¿qué cosa vemos? A ver, doctor, a ver, explícanos, pasa, explícanos bien qué cosa ves, qué cosa hay, qué radiografía es. Es una radiografía de mandíbula. Me parece que, no sé si son, a ver, esto es escleroso, no sé si sean Tranquilo, lesiones.
plásticas. Densidades, nuevamente. ¿Qué densidades tenemos? Hay Densidad aire. Aire. ¿Cuál es la densidad aire aquí en esta radiografía? acá hay densidad aire, acá Ya, densidad y aire. en la boca también. Acá. Listo. Densidad ósea. ¿Cuál es la densidad ósea? La de la Ya, la de la mandíbula. dientes. Después tenemos densidad de partes blandas, ¿no es cierto? Densidad agua, partes blandas. ¿Dónde hay densidad agua, partes blandas? Allá. Por acá. No se llama cachete, doctora. ¿Cómo se llama? Es un macete. Perdón, el músculo macete. ¿Qué más? ¿Qué otra densidad tenemos? Después está la Densidad metal, que sería- la que brilla. Eso es densidad metálica. Listo. No sabemos, oro, plata, lo que sea, es densidad metálica. Entonces, eso es circulación. Listo. ¿Dónde está la enfermedad? Listo. Entonces, ¿cómo describirías esa lesión? Es una lesión lítica. Es una lesión lítica. ¿Qué Eh, más? De bordes no están regularmente definidos. No están bien definidos, ¿no? Como que se pierden una parte del Acá ángulo está de medio bien, pero acá ya se pierde un poco. exactamente, por ahí se pierde. Muy bien. Nos iríamos más a una lesión benigna o a una lesión maligna. Nos iríamos más a una lesión maligna porque el borde no está bien definido y claramente lo ha visto, ¿no? Acá se ve bien, pero acá por se fuera. pierde, como que se mete ahí el hueso y no hay fibrosis. Muy bien. Listo, entonces esto era un carcinoma, ¿no? Toma así. Es un carcinoma, es un tumor maligno de crecimiento lento. Igual, una osteólisis. Y ahora esto de acá. A ver, doctora, ¿qué te parece? Ay, como... Sí, claro, explícanos. Acá hay como si fuera una masa. Hay como una masa que desplaza el hueso que no tiene borde. ¿Lo desplaza? O sea, como que ahomba y el hueso está como corriendo, porque debería estar recto. Ahí como agarramiento de las... Ah, no. Como que las partes blandas están más aumentadas, me parece. Ya. A ver, tranquila. ¿Qué es lo que ves? Una lesión de bordes mal definidos, no escleróticos. ¿Es una lesión lítica o es una lesión blástica? Es una lesión lítica, ¿no? ¿Hay destrucción del hueso o no hay destrucción del hueso? Sí, se lo ha comido, ¿verdad? O sea, tiene como que ¡plá! Le ha dado una mordida ahí. ¿Y a qué se asocia? Las partes blandas están aumentadas de volumen y de densidad, ¿no? Porque lo normal es esto, ¿no? Y ahí está más blanco, ¿verdad? Entonces hay una lesión lítica que ha destruido el hueso y se asocia pues a un componente de partes blancas, ¿cierto? Entonces eso es benigno o maligno. Maligno, exacto. ¿Ya? Esto es una metástasis. Cuando nosotros tenemos una lesión lítica o blástica que se asocia a bastante componente de partes blandas, podemos decir que es una metástasis. Así, cerramos los ojos y decimos, lo más probable es que sea una metástasis y lo más probable es que esa metástasis sea algo activo, ¿verdad? Está ahí, activo. ¿Ya? Entonces, tenemos tres tipos de lesiones líticas. Las lesiones líticas bien definidas de bordes esclerosos, las lesiones líticas bien definidas de sin bordes esclerosos y las lesiones líticas que los bordes están más difuminados, ¿no? Como el que mencionó el doctor, como que hay un borde ahí que no se puede ver bien. El primero puede ser un quiste neurismático. El primero puede ser un quiste neurismático o cualquier lesión lítica benigna. Esta, paramos ahí un poquito. Puede ser algo benigno o puede ser algo maligno que empieza a crecer lentamente, como los mielomas. El de abajo definitivamente es maligno. ¿Ok? ¿Qué pasó acá?
¿No hay fracturas? Tiene fracturas porque tiene clavos, ya, pero nada más, ¿no? ¿Qué pasa con la densidad de estos huesos? ¿Hay una osteoporosis o más bien hay más hueso? Más densidad hueso. Más densidad hueso, ¿verdad? Son lesiones más bien de tipo, entre comillas, blásticas, ¿verdad? Pero es todos los huesos, todo el hueso es blanco, o sea, no hay zonas blancas, todo el hueso es blanco, ¿verdad? Esto se llama osteopetrosis. No sé si eso les habrán enseñado en su clase, ¿ya? O sea, todo el hueso es blanco. ¿Ya? Cuando hablamos de lesiones blásticas tipo metástasis blásticas, van a ser pequeñas áreas blásticas. En cambio aquí todo el hueso es blanco. ¿Ok? Osteopetrosis. Otro caso de osteopetrosis en un niño, ¿no? Aumento del espesor y deformación del hueso. El hueso se pone como un tubo blanco, ¿no? Hay engrosamiento de la cortical, según que no vemos osteopetrosis. ¿Qué cosa estamos viendo acá? A ver, invitado, ¿qué vemos? Paso articular. Ya. También se ve, bueno, está en contacto directamente, parece la cabeza enferma con los platillos tibiales. Ajá. ¿Y en la otra? No, parece, no sé, un osteopito. Sí, hay unos osteopitos por acá. Ahí también clavículas engrosadas. ¿Pero qué es lo que está señalando las flechas? Esclerosis. Esclerosis subcondral. Muy bien, son áreas de esclerosis subcondral. ¿Y a qué se asocian las esclerosis subcondrales? Artrosis, ¿verdad? Artrosis. Muy bien. Entonces, esto es claramente una artrosis, ¿no? Aumento del espesor y deformación del hueso, engrosamiento del hueso. Es una osteoesclerosis. Ya saben que es lo que está aquí debajo del reborde articular. Todo esto es una osteoesclerosis, esclerosis. Lo mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Esto es lo normal. Este es lo patológico. Están en la misma. No es el mismo corte, pero la idea es que ustedes comparen esto, bordes, con estos bordes. Hay un engrosamiento. Muy bien, ¿qué más? ¿Cómo estará la densidad? Miren, así es normal. Hay una zona de mayor densidad, pero hay otras zonas de menor densidad también, ¿no? Entonces, una osteopetrosis, todo tendría que ser blanco. Unas lesiones líticas, pero ¿por qué están engrosadas? ¿Ah? Hay un aumento del espesor del hueso, un engrosamiento y una deformación. Eso se llama displasia fibrosa. ¿Ya? No es tan infrecuente. Ustedes han visto, bueno, de repente no han visto, había una serie donde salía ¿cómo era? La dama, ¿cómo es? La Bella y la Bestia, pero en moderna, donde salió un pata que tenía una carita así media como un leoncito. Narnia. Ay, No sé, los tres. ya. La cuestión es que esto tenía su cara bien prominente acá. Ese paciente o ese señor padecía de displasia fibrosa. O sea, no era la bestia del cuento de hadas. Tenía una displasia fibrosa y tenía una deformación en la cara. Son las, así se llama, cara felina, ¿no? Leonosis, exacto, eso. Sí. Ya son huesos gruesos. O sea, la displasia es. La displasia es todo. Todo esto. Todos los huesos son grandes, deformes, irregulares. Y por ejemplo, ahí se ve como que una lesión. Como si tuviera una lesión lítica, sí. Es parte de la enfermedad. Lo normal es esto. Esto es lo único normal que tiene. ¿Ven? Todo gordo. Acá también, claro, todo está aumentado. Esto también. Bueno, ya, vamos a lo que les interesa. Son casitos que no son tan infrecuentes, acá hemos visto. A ver, doctor Nardia. Nardia, no sé, amigo, esas cosas no van conmigo. Escúchame, explícame.
que señalan las flechas. Y hay claramente una reacción perióstica. Ya. Parece laminar, porque son... Bueno, el de allá me confunde, el de acá es claramente, bueno, lo veo yo laminar. Ya. La de acá también. La de allá también. Esta también es Esta laminar. un poco parece... Pero es más rosada, gruesa, más ¿no es gruesa. cierto? Pero es más gruesa, Claro. pero igual es reacción perióstica. Ah, no, claro, los tres ¿no? son reacción Los perióstica. tres son reacciones periósticas. Muy bien. Entonces, periostitis unilaminar, ¿no es cierto? Laminar. ¿Dónde se ven? En los casos de fractura o pacientes con osteomielitis. ¿Qué quiere decir? Que las periostitis o las se pueden ver no solamente, o la reacción perióstica, que es lo mismo, periostitis, reacción perióstica, no solamente se pueden ver en enfermedades tumorales, también las vemos en enfermedades infecciosas o enfermedades inflamatorias tipo fractura. Eso es lo normal. ¿Ok? Es que mencionaron que la reacción perióstica en el caso de osteomielitis se veía después de 10 años, como que se veía. No, pues al principio ya hemos dicho que la osteomielitis se puede ver solamente como un área de desmineralización ósea, sin lesión. Después de 2 semanas ya podemos ver lesiones, ¿no? Doctora, una pregunta, en la anterior, en la figura de arriba también vendría a ser como que laminar. Sí, es laminar, pero más gruesa. Gruesa. Entonces acá también vemos, mira, gruesa. Aquí también gruesa. Doctora, ¿de arriba son nacientes? No, son nacientes, son espículas. ¿Ya? Aquí es una gruesa. Una cosa, la diferencia especulada y son nacientes. Ahí es Cosmo. Especulada es normal, ¿no? Y son nacientes más especulada. Sí, es puntitas, ahorita vamos a ver. Mira. Esta es una reacción gruesa, perióstica, ¿no? Acá también, mira, para el otro lado también puedo verlo. Acá, ¿cómo se llama esto? Triángulo de Codman. Triángulo de Codman. El triángulo de Codman sí eso me orienta más a maligno, ¿ok? ¿Y este examen qué es? Gamografía. ¿Cómo se llama ese examen? No. ¿Sten? No, Sten es un tubo que se pone en las venas. ¿STIR? STIR es una secuencia de resonancia magnética. Medicina nuclear. Es de medicina nuclear. PET-CT. PET-CT. ¿Y qué me indica el PET-CT? ¿Qué cosa es PET-CT? Metabolismo, ¿no? Metabolismo. O sea, significa aquí, ese PET-CT me está diciendo que aquí en esta zona donde hay reacción perióstica, ¿qué cosa hay? Hay actividad, hay metabolismo. A pesar de que esto es algo grueso, gordo, es maligno. ¿O no? No, no es maligno, puede ser inflamatorio. Porque PET-CT, ¿qué significa? Que hay solamente metabolismo. Metabolismo incrementado puede haber en tumor o en proceso infeccioso o en proceso inflamatorio. Pero si yo tengo un paciente que tiene un tumor óseo o que ha tenido un tumor óseo y que lo ha operado y tiene esta reacción y que está aumentando y que su marcador tumoral está aumentando y que tiene metástasis en otro lado y le hago un PET-CT y me dispara ese color, entonces yo digo, ¿es una actividad o no? Sí, hay probablemente una recurrencia o una actividad de la enfermedad. PET-CT es un método diagnóstico altamente sensible, pero poco específico. Porque si fuese tan específico, a todo el mundo lo meteríamos a PET-CT y nos ahorraríamos todos los signos que estamos discutiendo. ¿Verdad? Listo, muy bien. Entonces, el de acá, mira, es un meduloblastoma, según la literatura. Este es un sarcoma, ¿no? Ewing. Entonces, esto es una periostitis multilaminar, vaya acá. Ya, acá. Periostitis en espículas. ¿Ah? No sé quién hará tu examen. Sí, bien, diagnóstico. ¿Ah?
Siempre piden, ¿no? O sea, eso depende. Pueden pedir qué reacción periódico es. Pero entonces todos Solo tiene que diferenciar. Yo no les pediría diagnóstico porque el diagnóstico es del patólogo, ¿no? Esa es mi idea. Pero hay imágenes que son típicas también, ¿no? O sea, un involucro con un osteomielitis, por ejemplo, que es un sarcoma y hueso. Lo que yo les pondría es una imagen y les diría cuál es el diagnóstico más probable de toda la lista que aparece. Ah, wow. Así les voy a tomar yo. Ya, entonces esta es la periostitis en espículas, ¿no? Las espículas que tú dices. Hay ruptura del periósteo, periostitis perpendicular, tumor maligno. Este tipo de especulación sí nos asocia también a tumor maligno. El sol naciente, pues, ¿no? Llamarada de hojas, no sé cómo le dicen. Fuego de hierbas. Doctora, es que Especulada es igual a sol. Sí, en la teoría, para nosotros, para mí sí. en la teoría nos ponen diferente. Que La teoría es diferente. películas es diferente. Es una cosa, son así. Son nacientes. Pero ponen El la especulado misma sale como si fuera ponen más las mismas excéntrico. imágenes. Pero yo, Para bueno, la patología. no sé, para mí todas son especuladas. Es que creo que espículas es también más a benigno, tendría benigno. En cambio son las, porque cierto las semillas. No, decía maligno. No, decían maligno, ajá. Solo los sólidos son malignos. ¿Por qué eran las tres? Pero, o sea, pero lo Lo que separaba. pasa es que hay Había uno que era algunos talasemia, que separan, he café. visto, estas por ejemplo, que son más perpendiculares y otras que son como más irradiadas, Ajá, ¿no? más Entonces, irradiadas. las más irradiadas es el sol naciente y las otras son las especuladas, las más horizontales, por decirlo, estas por ejemplo, ¿no? A diferencia de las de allá. Pero todas son, o sea, nosotros, bueno, acá manejamos periostitis especular, todas, pero respondan como les han enseñado, porque el examen es el examen. Ya, a ver, varón de 12 años con una masa dolorosa en la parte inferior del fémur izquierdo. Ahora empezamos. A ver, doctor, ¿qué te parece? Hay pérdida de la cortical a nivel del fémur, en la epífisis distal. Y hay una masa de bordes irregulares. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Fíjate bien. Mira bien. ¿Qué más hay? Es una lesión. Ah, ya, arriba en las flechas. Con bordes irregulares y también se ve que las partes blandas están aumentando el volumen. Y no es en la epífisis, es en la diáfisis distal. Ah, está bien. Dime que diga. Ya. Ah, sí, es que Triángulo como- de Coleman. Hay triángulo de Coleman. ¿Y hay reacción perióstica aparte del triángulo de Coleman? Sí. Sí, pareciera que hay sol naciente. Parece que por ahí hay. ¿Será algo benigno o algo maligno? Maligno. Maligno. No, todo hablando sólido es maligno. Entonces, hay periostitis laminar, triángulo de Coleman. Neoformación ósea heterogénea. Sí, ¿no? Hay cosas de densidad cálcica en las partes blandas. Neoformación. Invasión de tejidos blandos. Sí. Hay una osteólisis irregular. Sí, en la parte posterior del fémur, ¿verdad? Periostitis en rayos del sol. Impresiona una periostitis de rayos del sol. Entonces, ¿qué cosa será? Ahí está, todos los signos de adenoma, ¿no? Es un sarcoma. Ya, osteomielitis. Osteoporosis, periostitis laminar, también hay periostitis, o sea, reacción perióstica, ¿no? Áreas radioluces de destrucción, osteolisis, involucro, fístulas. Ahí está. ¿Qué lesión estamos viendo? En el calcáneo hay una lesión de tipo límbico, ¿verdad? De bordes mal definidos. Muy bien. Entonces,
¿Ah? ¿Tiene clavos? Sí, porque ha tenido una fractura. Entonces este caso, por ejemplo, es un caso de osteomielitis. Sí, ¿no? Hay todo, ¿no? Hay osteoporosis focal. La osteoporosis focal o la desmineralización ósea se da por problemas de tipo inflamatorio, periostitis, hay mucho, ¿no? Áreas radiolúcidas de destrucción, osteólisis, secuestro, radiopacidad en áreas radiolúcidas de involucro. O sea, todo esto vendría a ser, lo radiolúcido vendría a ser las partes del involucro, ¿verdad? Y el secuestro es el hueso que queda metido ahí. En algunos pacientes puede haber fístulas. Acá, miren, una imagen radiolúcida con una imagen radiopaca central, el involucro y el secuestro de una osteomielitis. Ahora, ¿usted solo viendo esto podrían decir que es osteomielitis? No. No, porque hay otro tumor, ¿no? Un tumor que también da una imagen parecida, ¿no? Todo está en el contexto de la historia clínica. Miren, ¿qué es esto? Una reacción perióstica, ¿no? Desordenada. Esto es consecuencia de una osteomielitis en este caso. Esto ya es algo crónico, ¿no? Miren, otra imagen radiolúcida, de bordes más o menos definidos, le hacen la tomografía, no ayuda mucho, dice lo mismo, hacen la resonancia y sí más bien hay un proceso de edema en la medular, ¿no? Con esta imagen que se asocia más pues a un tema de osteomielitis. Ya, a ver, acá está la imagen del secuestro y el involucro, ¿no? El involucro es esto de aquí, la necrosis, y el secuestro es el pedazo de hueso que queda dentro. Y puede haber una zona de fístula, ¿no? Las fracturas ya las hemos visto 400.000 veces, estos casos de acá. El que no sabe ver una fractura, pues ya, ¿no? Pero tienen que tener cuidado con las fracturas patológicas, ¿ok? O sea, miren, vean los bordes bien definidos, lisos, limpios de las fracturas traumáticas. A diferencia de las fracturas patológicas, donde la lesión, por lo general lítica, te da un borde mal definido, ¿no es cierto? Esta es la que vimos en el caso, ¿la ven? Fractura patológica. Acá también, ¿la ven? Un componente de partes blandas y una lesión lítica mal definida. Fractura patológica. A diferencia de las fracturas traumáticas, ¿ven los bordes? Igual acá, ¿no? Chiquito que se fractura cuando los internos empiezan a sacar a los bebés. Afortunadamente ellos pueden tener una formación de callo óseo rápida, ¿ya? Más fracturas, aquí miren una fractura subcapital del hueso húmero del lado derecho, ¿la ven, no? Y los fragmentos están uno sobre otro, ¿no? Con apofisión, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Los ven o no? Sí. Miren, la diáfisis se ha ido para acá, la cabecita ha quedado ahí y no hay cuello, pues, ¿no? No hay cuello. Ya, diagnóstico ya lo hemos visto. ¿Qué cosa es? Artritis. Entonces, hay una osteoporosis o una desmineralización ósea periarticular, hay un pinzamiento simétrico, hay erosiones, edema, pueden haber subluxaciones y el diagnóstico es artritis, ¿no es cierto? Artritis traumática. Las oblicuas nos permiten ver mejor las zonas de erosión y las zonas de desmineralización. Las subluxaciones serían, por ejemplo, en el primer dedo. Acá, ¿no? Subluxación. Como una subluxación y una luxación, la diferencia es que... Una luxación son dos articulaciones salen. Subluxación se mueve un Se poquito. mueve un poco. Listo. Acá. A ver, ¿qué es lo que vemos aquí? A ver, Peláez. No, se ve que tanto en el primer dedo hay una subluxación con ensanchamiento. Ese es un juanete, ¿no? De un juanete. Pero en el segundo, tercero, cuarto, hasta quinto dedo hay una deformidad entre la falange media con la falange posterior. Perdón, con la falange distal, con el metatarsal
también son chiquitos. ¿Cuál es la falange distal? No, será El proximal. metatarsiano o guiso articular. Con la falange proximal. Proximal. Sí, hay como que se ve una luxación del segundo. Hay una luxación, pues del segundo y tercer dedo, ¿no es cierto? Y acá hay otra luxación. Además, Está deformado. las falanges medias, o sea, se van a hacer más pequeñitas. No es como que tienen Estas falanges medias, no son más cortas. ¿no? ¿Y esto qué es? Zonas de erosión. ¿Será una osteoporosis, una artritis o una artrosis? Una artritis, muy bien. Y acá, ¿qué señala la flecha? Un osteofito. ¿Esto qué sería? Esclerosis ocular. Muy bien, entonces hay pinzamiento asimétrico en este caso, ¿no? Del espacio articular hay esclerosis, hay osteofitos, pueden haber geodas, aquí no hay, y osteoporosis regional, ¿sí? ¿No? Sí. Por esa esclerosis se ve así más radio. Más radiopaco, el hueso por debajo de la articulación. Artrosis degenerativa. Sí. Aquí el pinzamiento. Acá otro pinzamiento y unos gruesos osteofitos, ¿no? Diagnóstico, artrosis, ya lo sabemos. Artrosis. Acá, osteofitos de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y estos son los famosos picos del oro, que cuando se fusionan dos picos forma el puente óseo. Muy bien. Artrosis. Acá, ¿qué hay? Osteofitos, ¿no es cierto? Pérdida del espacio articular, deformación de la cabeza, en este caso una gruesa formación antiósea, artritis o artrosis. Artrosis. Osteomalacia, aquí está la línea de luz. No recorre todo. Exactamente. Esta es la línea de luz. ¿Ya? Muy bien. O una osteomalacia, ¿verdad? ¿Ya lo ves acá? Como si fuese una fisura. Estas son etapas más crónicas, la pelvis radial, la misma que les mostré al inicio, era una osteomalacia. Y este es raquitismo, es parecido pero en los niños, ¿verdad? En los niños. Avancemos, tumores óseos. Ahí está. ¿Por qué tumores óseos? Tenemos que saber diferenciar, por lo menos si es algo benigno o maligno. ¿Ya? ¿Cuáles son los determinantes más importantes para analizar una placa? Así como cuando vemos una radiografía de tórax y definimos si es una lesión intrapulmonar o extrapulmonar. Si es intrapulmonar, es una lesión radiopaca o radiolúcida. Radiopaca, ya todos los órganos diferenciales, radiolúcido, todos los órganos diferenciales. Lo mismo hacemos en las, cuando nos enfrentamos a una lesión del hueso, ¿no? Tenemos que saber cuál es la morfología de la lesión, la edad del paciente, es importante la edad del paciente, y si la lesión es lítica, blástica, ¿no? Y si es lítica bien definida o mal definida, ¿ya? La tomografía y la resonancia nos van a ser útiles, pero si tenemos duda diagnóstica o confirmar algo que lo tenemos que sospechar con la placa, ¿ok? Entonces, tenemos lesiones líticas bien definidas, como las que vimos, lesiones líticas mal definidas y lesiones esclerosas. Y sobre todo, la edad del paciente. ¿Ya? Entonces, este es el resumen de todos los tumores óseos que por frecuencia y localización y edad podemos o debemos sospechar. ¿Ok? Eso lo vamos a ir viendo en un ratito más. Pero este es el resumen de los resúmenes de todos los tumores. Doctora, el tumor de células gigantes, ¿se van a ver trabeculaciones? Podrían haber algunas Pero trabeculaciones. ¿cómo lo podría diferenciar entonces de quiste y de No lo puedes diferenciar.
Entonces, Por ubicación y por edad. Menores de 15 años, los quistes aneurismáticos van a estar localizados básicamente en la metáfisis. Un quiste aneurismático en un paciente de mayor de 30 años queda al fondo de mi lista de diagnóstico diferencial, ¿ya? Y empieza los tumores de tipos metástasis. Y los quistes óseos gigantes van a ser, el tumor de células gigantes van a estar localizados a nivel de la epífisis en los pacientes mayores de 30 años como corte, ¿ya? Como frecuencia. Que yo vea un tumor de células gigantes en una epífisis de un niño es más difícil. Queda abajo de la lista, ¿entiendes? Ya, entonces, la mayoría de los tumores óseos son osteolíticos. Ya han visto ustedes que las lesiones blásticas o son metástasis de algunos tumores específicos o son lesiones de tipo esclerosa, ¿no? Osteopetrosis, por ejemplo, que van a ser lesiones benignas. Entonces, la mayoría de los tumores óseos van a ser líticos. Y ahí está el otro resumen. ¿Cuál es el indicador más confiable para determinar si la lesión es maligna o benigna? Es la zona de transición entre la lesión y el hueso sano. Porque ya hemos visto que la lesión perióstica, las fracturas, pueden verse tanto en lesiones benignas como malignas. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, tenemos líticas bien definidas, definitivamente va a ser algo más benigno o de crecimiento lento. Y las lesiones líticas mal definidas las tendremos que diferenciar en edad. Los menores de 30 años, los mayores de 30 años, la localización, bueno, existen algunos otros que están dando vueltas por ahí. Pero esto es lo más importante. Si yo me enfrento a una lesión de hueso, tengo que saber, ¿es una lesión lítica o es una lesión blástica? ¿Verdad? O una esclerosis. Y si es esclerosis, me voy más a lo benigno. Si es una lesión lítica, tengo que saber lítica bien definida, lítica mal definida. Lítica mal definida, tengo que ver la edad del paciente y la localización. ¿Ok? Y tienes tu librito al costado ahí, de todos los tumores. Entonces, aquí miren, las edades, los tumores mejor definidos, los mal definidos y las lesiones esclerosas. Sarcoma también puede ser una lesión esclerosa, sí, la hemos visto hace un rato, ¿verdad? Pero ¿qué se asocia al sarcoma? Una lesión plástica, pero hay fracción perióstica, que es triángulo de Codman, irradiada, especulada, como quieran llamar, ¿verdad? ¿Me entienden? ¿Ya? Pero hay algo que ustedes tienen que tener en cuenta bien, este último recuadro. ¿Qué dice acá? Todas las edades, las infecciones me pueden dar cualquier tipo de estas lesiones y pueden estar localizadas en cualquier parte del hueso. Ya sabemos que las osteomielitis pueden estar en la epífisis en los niños. Sí, yo les dije eso. Sí, pueden estar en la epífisis. ¿Pueden estar en la metáfisis en los viejos? Sí, pueden estar en la metáfisis, básicamente en las viejos. ¿Ya? Entonces, no olvidar que las infecciones pueden dar cualquier tipo de este tipo de lesión. ¿Okay? Entonces, la zona de transición es lo que yo les mencionaba. Para clasificar las lesiones líticas como bien definidas o mal definidas, debemos observar la zona de transición entre la lesión, entre el hueso normal y la lesión. La zona de transición es el indicador más confiable para determinar si una lesión es lítica, benigna o maligna. Aquí tenemos, por ejemplo, veo hueso normal, inmediatamente empieza a aparecer una lesión lítica con trabéculas. Mira, todos tienen trabéculas en su interior y todos son cosas diferentes. Quiste óseo simple también puede ser. Quiste óseo enigmático también puede ser. ¿Cuál es el resumen de todo? Que ustedes tienen que definir lesión benigna, lesión maligna. Nada más. En el examen probablemente les pidan más cosas. Eso yo no sé, dependiendo de cómo les hayan enseñado.
Pero nosotros los radiólogos no podemos decir frente a esta lesión, que es un quiste óseo neurismático. Jamás. Decimos lesión lítica de borde escleroso con una zona de transición bien definida que podría corresponder a, empezamos, niño, adulto, viejo, lo que sea. Bien. Primera posibilidad de diagnóstico. Si queremos poner una posibilidad de diagnóstico. Si no, va a tener que irse a una biopsia. Bien. Mira, bonito, 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 ¡puc! Inmediatamente empieza lo malo. ¿Recuerdas una que vimos donde venía una zona media difusa, que no sabías dónde empezaba y no terminaba? Eso va más para maligno. Acá la zona de transición abrupta entre el hueso normal y el hueso patológico es clara. ¿Las ves? Tú puedes decir, hasta aquí es sano y aquí empieza la enfermedad. ¿Me entiendes? Esa es la zona de transición. Mira. Más maligno. Aquí hay una pequeña zona de transición, ¿no? Mira. No se define, medio raro, no sé. Puede ser una metástasis, un plasmocitoma. Una lesión lítica en una no bien definida o que no tiene el borde escleroso, en un mayor de 30 años, siempre pensemos o es una metástasis o es un mieloma. No hay otra opción como primera posibilidad. En un paciente de mayor de 30 años con una lesión lítica que no tenga borde escleroso, que esté bien definida o que esté difusa, tenemos que pensar en un plasmocitoma o en una metástasis. Un mieloma básicamente, ¿no? O una metástasis. ¿Ya? Miren, acá yo veo pequeñas zonas líticas, ¿no? Jamás voy a pensar en este paciente, un quiste óseo. No, jamás, ¿no? Y aquí las zonas de transición amplias. Mira. ¿Ves que hay una zona delimitada? No, la vemos. Tú puedes decir aquí empieza la enfermedad y aquí termina el hueso sano. No, pero la infección también te puede dar esa imagen, como una osteomielitis, ¿no es cierto? Entonces no olvidemos que las infecciones pueden ser cualquier cosa. ¿Ya? Pero me están entendiendo la idea de limitar las lesiones. Ahora, avancemos. Aquí está el corte de la edad. Obviamente, pacientes mayores de 30 años, voy a pensar más en patología maligna, pues, ¿no? Aquí están los mielomas, las metástasis. En los pacientes jóvenes voy a pensar más en lesiones benignas, excepto dos lesiones que son malignas básicamente, que es el Ewing y el osteosarcoma. Entonces, Ewing, osteosarcoma, tenemos que saber diferenciarlos porque esos son niños. En los viejos, metástasis, mieloma y todos los otros. ¿El osteosarcoma también puede ser? Sí, podría haber un sarcoma en adultos, pero es más frecuente en los niños. Por eso es que la edad, el corte de edad es importante. El corte de edad es importantísimo. Importantísimo. No se duerman. ¿Ya? Seguimos. La famosa reacción perióstica. Una reacción perióstica es una reacción inespecífica y se producirá cuando el periósteo está irritado por un tumor maligno, un tumor benigno o una infección o un traumatismo. O sea, si nosotros vemos una reacción perióstica, puede ser cualquiera de esas cosas. Sin embargo, hay formas de reacción perióstica, ¿no es cierto? Las formas, más o menos, las sólidas, las que son en capa de cebolla, las famosas esticuladas o irradiadas, no sé cómo les han enseñado a ustedes, y los triángulos de Cotman. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuáles serán benignas y cuáles serán malignas? Las sólidas benignas. Así es. Las sólidas son benignas. De aquí para acá pueden ser agresivas o muy agresivas, es decir, malignas, ¿verdad? Benignas se ven en las lesiones, tumores benignos después de traumatismos. Y las agresivas, todos los tumores malignos.
infecciones también. ¿No? Ya hemos visto que Una en las infección osteomielitis podría dar un triángulo córtico. menos frecuente, pero sí una lesión en capas de cebolla. Sí te puede dar. ¿Ya? Listo. Entonces ya sabemos que las sólidas son benignas y todo el resto empezamos con nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces aquí tenemos una reacción perióstica sólida aquí, probablemente tuvo una fracturita y se sanó, ¿no es cierto? Entonces algo benigno, ¿verdad? Malignas. Acá está el triángulo de Cotman. Por acá más, en capas de cebolla, mal definidas, medidas irregulares, aquí laminar, ¿no? Laminar aquí. Sin embargo, de estos tres, ¿cuál es el benigno? El de acá. Esto era una infección y el resto fue algo maligno. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si vemos ese tipo de reacción, pensemos siempre en algo maligno hasta que demostremos lo contrario con nuestra clínica o nuestra biopsia. Pero esto sí definitivamente no es benigno, ¿no? Ya hemos visto los bordes del triángulo de Cotman. Muy bien. La destrucción de la cortical. Miren, esto es importante. La destrucción de la cortical es un hallazgo común y no es útil para distinguir una lesión benigna o maligna. Ya lo hemos demostrado en los ejemplos. Puede haber una lesión benigna, como la última, que te va a destruir la cortical. Pero si yo tengo una lesión como la primera, que además tiene un borde de transición amplio, que tiene bastante reacción perióstica y que además me rompe la cortical, definitivamente es benigna. Si yo tengo una lesión lítica de borde escleroso, bien trabeculadita, pero que me rompe la cortical por el tamaño, va a ser benigna. ¿Me entienden? ¿Ok? Muy bien. Entonces, estas zonas de transición son las más importantes para definir un tumor maligno o benigno. Nuevamente, el escuadro está en el Radiology Assistant. Pueden entrar a la página, es gratis. Lo pueden copiar y lo pueden tener en su bolsillo para que hagan sus diagnósticos diferenciales de todos los tumores de acuerdo a la localización y a la edad. ¿Ok? Entonces, aquí está el resumen de los resúmenes. En las epífisis, si un paciente es joven, lo más probable es que sea un condroblastoma o una infección. Si un paciente es mayor de 30 años, nunca olvidar que puede ser un quiste o una geoda o un cambio degenerativo. ¿Ok? Si está entre los 20 años, puede ser un tumor de células gigantes, porque esos van a estar en la epífisis. Difícil que un condroblastoma o un tumor de células gigantes esté en las diáfisis. ¿Ok? En las metáfisis, los fibromas, los quistes óseos, los encondromas, las infecciones nuevamente. Y en las diáfisis, los sarcomas Lewin en los jóvenes, el quiste óseo simple también puede estar por ahí, los osteoblastomas. Y las metástasis que pueden encontrarse en cualquier área. ¿Ok? Listo. Entonces ahora sí les voy a tomar su examen, porque ahora ya hemos hecho el repaso de casi todo lo que es. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de empezar? A ti también te voy a preguntar. No. De algo benigno.